Bienvenidos. El miércoles pasado, 8 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana, partió Sebastián. Y yo escribí por acá que fue una larga etapa de prueba que incluyó sufrimiento y también incluyó superación y aprendizaje. Puse que fue una larga etapa porque, por lo menos desde mi punto de vista, puedo quizás pensar que esta etapa en la vida de Sebastián arrancó cuando tuvo que operarse. Tuvo que ser operado en los intestinos. Podría yo empezar esa larga etapa desde esa época, desde la época de la operación y los tratamientos que tuvo que enfrentar después de esa operación. Y fue una larga etapa. Volver a internarse, volver a ser intervenido, recuperaciones, nuevos tratamientos, hasta que este 8 de noviembre Sebastián partió. Creemos, o por lo menos yo creo, hablo a título personal, de que fue una etapa para Sebastián y para los que lo aman a Sebastián, fue una etapa de sufrimiento. Creo que para nadie la enfermedad es una buena noticia. Y el padecer una enfermedad para nadie es una buena noticia ni una buena etapa. Entonces puedo decir con propiedad que fue una larga etapa que trajo sufrimiento a la vida de Sebastián y a las personas que aman a Sebastián. Pero también no me quedé con eso, sino que aparte de traer este sufrimiento, también fue una etapa de superación, por lo menos para los que vimos a Sebastián en su último tiempo de lucidez. Creemos que fue una etapa de superación. Vimos una persona nueva, mejorada. Por eso hablo de una etapa de superación y obviamente yo creo que si hay superación tiene que haber incluido aprendizaje. Creo que es el aprendizaje lo que genera esa superación. Estaba en una situación, aprendo algo y ese aprendizaje me lleva a superarme, a tener una nueva etapa en mi vida. Entonces busqué un verso que calza justito con esta frase. La frase es: fue una larga etapa de prueba que incluyó sufrimiento y también superación y aprendizaje. Y en Primera de Pedro, en el verso 10, te voy a dar un segundo para llegar, Primera de Pedro. Sí, es que no puse el capítulo. Primera de Pedro puede ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. 5, 10. Muy bien, Claudia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Lo tengo no en la versión tradicional, es en la nueva versión internacional, así que en la nueva versión dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿De acuerdo? Lo leo de vuelta. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y de esta frase saco 4 palabras que quiero enfocarme en
diferente orden con cada una de ellas, que es tiempo, sufrimiento, aprender, podría ser crecer también, aprender y eternidad. Fíjate que yo dije que esto que nos pasó con Sebastián, y hablo viéndolo desde afuera, a mi juicio fue una larga etapa. Ahora el verso de Primera de Pedro dice, cuando ustedes, dice, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice Dios que los llamó a su eterna gracia, los va a restaurar y los va a hacer fuertes y los va a hacer firmes y los va a hacer estables. ¿Fue una larga etapa o fue un poco de tiempo? ¿Fue una larga etapa o fue un poco de tiempo? ¿Cuánto es mucho? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? ¿Cuánto es mucho? Si yo digo, mirá, fue una larga etapa, y alguien se para al lado y dice, fue un poco de tiempo. Bueno, si vamos a definiciones, un poco de tiempo puede ser una larga etapa. Una gran cantidad de años no deja de ser un poco de tiempo. ¿Cómo? Según la cantidad de años que tenga. Si tengo 200 años y hablamos solamente de 10 años, 10 años en 200 años, ¿es una larga etapa o es un poco de tiempo? Es un poco de tiempo. De 200 años, 10 años. Pero 10 años en 11 años, ¿es una larga etapa o es solo un poco de tiempo? No, 10 años de 11 es muchísimo. Es una larguísima etapa. Es casi todo el tiempo. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Ahí yo también, mientras escribía esto, pensaba, no, por favor, no, perdón, no, está bien. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo? En el Salmo 39, en el verso 4, dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y recuérdame cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado, dice el verso 5, no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. En el verso 4 dice, lo breve que será mi tiempo, mis días están contados, fugaz es mi vida. Fugaz por definición es que huye y desaparece rápidamente. Algo que se escapa y desaparece rápido. Y el salmista dice que su vida o nota o le pide a Dios que le recuerde cómo su vida es algo que huye, parece escaparse rápidamente y que es de corta duración. El salmista le dice a Dios, recuérdame que mis días, dice, todos mis días no son más que el ancho de mi mano. Somos todos, dice, un suspiro. Un suspiro. La vida, toda la cantidad de años que vos y yo podemos llegar a tener. El salmista dice, recordame que somos solamente un suspiro. ¿Cuánto es muchos años? Un suspiro. ¿Cuántos años son un suspiro? Un año. 15, 20, 40, 100. El salmista dice, todos mis años, 1, 10, 15, 20, 100. Para vos
son un suspiro. En 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 8, dice esto. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ha sido una larga etapa. Muchos de nosotros tenemos largas etapas en nuestra vida que nos producen sufrimiento. ¿Cuánto puede ser tu larga etapa? Y según el sufrimiento, yo creo que hay sufrimientos que si duran más de un par de días son tremendos. Ahora hay otros sufrimientos más leves que uno puede durar con ellos días y días. Un dolor de muelas, conozco personas que tardan días antes de ir al dentista soportando el dolor de muelas. He conocido personas que solamente van al dentista cuando la cara ya se les deformó, se les hinchó y aguantaron el dolor y fueron tomando unos remedios que más o menos le calmaran el sufrimiento hasta que no dieron más y dijeron voy a tener que ir. ¿Por qué? Porque yo podría seguir soportando el dolor, pero no puedo andar por la calle así. Según el dolor, podría ser el largo de la temporada que nosotros podemos soportar con el sufrimiento. Según el dolor sería qué tan larga es esa temporada o cuánto nosotros pensamos que es una larga temporada. Sea cual sea esa larga temporada, para nosotros Dios dice, mirá, si vos te toca sufrir, ese sufrimiento tuyo es solamente por un poco de tiempo. Señor, pero van años. Sí, pero aunque sean muchos años, es solamente un poco de tiempo. Desde la perspectiva de Dios, toda la vida más larga de cualquier ser humano es solamente un suspiro. Cuando yo me pongo del lado de Dios y me doy cuenta que desde la perspectiva de Dios, el tiempo siempre es un poco de tiempo, capaz que pueda tener, como dice el salmista, un poco más de entendimiento acerca de lo que es nuestro tiempo. ¿Cuánto es una larga temporada? Si tenés que sufrir, ¿cuánto elegirías sufrir? ¿Un poco de tiempo o una larga temporada? ¿Un día o muchos años? Y yo creo que limitaría lo más posible, días, menos, horas, minutos. Si hablamos de sufrimiento, yo pediría segundos. Pero a la vista de Dios, sean segundos, sean minutos, sean años, siempre es solamente un suspiro, siempre es solamente un poco de tiempo. Porque Dios tiene años de sobra, porque Dios tiene exceso de tiempo. Cuando hablamos de la eternidad, acordate, el verso allá decía, porque Dios, después que vos sufras un poco de tiempo, el Dios de gracia que te llamó a la eternidad, ese Dios te va a restaurar y te va a fortalecer. Esa eternidad de la que habla no es muchos años. La eternidad no es exceso de tiempo. La eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es sin tiempo. En la eternidad no hay tiempo. El tiempo sirve para medir lo temporal, valga la redundancia. Por eso nosotros tenemos días, y tenemos minutos, y tenemos horas, y tenemos años. Tenemos nosotros todas nuestras maquinaria para medir lo temporal. El tiempo mide lo temporal, pero en el reino de lo eterno, el tiempo es algo inútil. En la eternidad no tenemos tiempo. Por eso siempre es un poco de tiempo. Mirá lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Verso 4 de Apocalipsis 21. Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Sí? No habrá más muerte. No habrá más muerte. ¿Cómo es un lugar donde no habrá más muerte? Querido, la muerte es el fin para todo ser humano. La muerte es el fin para la vida.
La muerte es hacia donde todos nosotros nos dirigimos, es nuestro final. Estamos viviendo nuestro tiempo de vida, valga la redundancia, y vamos, o este tiempo de vida tiene un final determinado que nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay un final para todos nosotros que se llama muerte. Entonces, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, nosotros tenemos un tiempo. Puede ser una larga jornada, una larga etapa, puede ser solo un suspiro, puede ser solo un poco de tiempo, pero es el tiempo que nosotros tenemos. Ahora, ¿y si no hay muerte, a dónde vamos? Ya no hay un final. Entonces, ¿qué contaremos? ¿Contaremos días? ¿Contaremos horas? ¿Contaremos años? ¿Para qué contar años si no es que vamos a terminar en ningún lado? ¿Para qué vamos a contar los años? Para saber cuándo falleciste. Y si vos no vas a fallecer, ¿qué vamos a contar? El tiempo es para lo temporal. En lo eterno, el tiempo no cuenta. Dios nos dice, mirá, solamente sufrís un poco de tiempo. Y hablando de, pasamos al sufrimiento. El verso de Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ya no hay final, ya no termina tu vida. Pero aparte dice que no habrá llanto y tampoco lamento ni dolor. Y ahí es cuando hablamos del sufrimiento. En la eternidad, si hablamos de llanto, ¿por qué nosotros lloramos? ¿Por qué nos quebramos en llanto? Porque sufrimos. Pero si ya no habrá llanto y tampoco lamento ni dolor, ¿por qué lamentamos? ¿Por qué lloramos? ¿Qué es lo que nos duele? ¿O por qué nos duelen las cosas? ¿Qué es eso? Es sufrimiento. Hay motivos que nos hacen doler, hay situaciones que nos causan dolor, hay situaciones que nos hacen lamentarnos y hay situaciones que nos hacen llorar. Sí, pero en la eternidad no habrá muerte, pero tampoco sufrimiento. En la eternidad es sin tiempo, el tiempo es inútil, y en la eternidad es sin sufrimiento, tampoco se sufre en la eternidad. En la vida eterna no habrá sufrimiento. En la vida eterna no habrá sufrimiento. Ahora, en nuestra vida temporal hay sufrimiento. En nuestra vida temporal hay sufrimiento. En este tiempo nosotros debemos sufrir. ¡Ay, qué horrible! No. En este tiempo nosotros tenemos que sufrir. Y mirá que está bien que así sea. Eclesiastés capítulo 3, verso 4 dice, en Eclesiastés capítulo 3, si vos vas por ahí, dice, hay tiempo para todo debajo del sol. Y en el verso 4 dice, mirá, hay tiempo para llorar. ¿Por qué lloramos? Porque sufrimos. Pero también hay tiempo para reír. Y el verso 4 sigue diciendo, mirá que también hay tiempo para estar de luto. ¿Y por qué estamos de luto? Porque hay muerte a nuestro alrededor. Y no solamente estamos de luto a veces por la muerte física de algún ser cercano, a veces estamos de luto porque se nos muere un sueño, o porque se nos muere un proyecto, o porque se nos muere un relacionamiento, no porque esa persona muera, sino simplemente porque se aleja de nuestro camino, ya no está más. Se muere una empresa, se muere algo. En nuestro corazón a veces hay luto. El verso 4 dice de Eclesiastés 3, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar de luto y hay tiempo para bailar. Hay tiempo para todo debajo del sol. Y hay un tiempo dentro de tu tiempo que está apartado para el sufrimiento. Por eso Dios dice, mirá, después que ustedes sufran por un poco de tiempo, Dios va a tratar con ustedes. Pero ese un poco de tiempo está implícito dentro de tu tiempo de vida. Y está bien que así sea. Todos nosotros, bueno, la gran mayoría de nosotros, quizás alguno todavía sigue. Adolescencia. ¿Qué es adolecer? Padecer, sufrir.
Si vos vas a las definiciones de adolecer, es sufrir y padecer. Es sufrimiento la adolescencia. Pero no es la adolescencia, no es los que adolecen, los adolescentes, los que están pasando de ser niños y niñas, obviamente, a ser adultos. No es un tiempo, no es una temporada en nuestra vida en el que el niño deja de ser niño, la niña deja de ser niña y pasan a ser adultos. No es una etapa de crecimiento la adolescencia. No es una etapa de aprendizaje, acordate, decía de aprendizaje. Nosotros aprendemos, conocemos, nos superamos, nos transformamos en adultos. Ahí es cuando el adolescente, ese niño, empieza a tener un montón de conocimiento y un montón de aprendizaje que según cómo maneje todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje, será el adulto en el que se transforme. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con esos ya no tan niños de entre 11 y 38 años? Están adoleciendo, están creciendo, están aprendiendo, están sufriendo. ¿El sufrimiento es malo? No, el sufrimiento muchas veces es necesario. A mí me gustaría que no. Pero cuando le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué es necesario vivir? Yo sé que para Dios somos solamente un suspiro, pero nosotros si tengamos los años que tengamos, para nosotros es todo en este tiempo, en esta vida temporal, es todo. Y para los que aún no tienen ni siquiera fe en la eternidad, este tiempo, esto temporal, para muchas personas es lo único que tienen. Y piensan que cuando este tiempo temporal termine, no habrá nada más. Aun cuando nosotros creemos que después de esta temporada de vida tenemos la eternidad, aún es complicado para nosotros vivir el sufrimiento. Cuánto más será complicado para los que no tienen fe vivir el sufrimiento, cuánto más cuando ese sufrimiento ocupe una gran parte de su temporada de vida. Imagínate si tenés 60 años y te dicen que de esos 60 vas a sufrir 50. O que vas a tener 100 años, pero que de esos 100 años vas a tener que sufrir 98. ¿Y cuándo no sufro? Cuando logro dormir, esos 2 años serán de sueño. Mirá lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, el verso 7. Hablando acerca de Jesús. En los días de su vida mortal, tiempo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Aunque Jesús era hijo, mediante el sufrimiento, mediante el sufrimiento o a través del sufrimiento, aprendió a obedecer. El sufrimiento le enseñó a Jesús a obedecer. ¿Cómo Jesús aprendió a obedecer? ¿Que Jesús no sabía obedecer antes de sufrir? Sí, pero Jesús aprendió un nivel diferente de obediencia a través del sufrimiento. Obedecer cuando uno sufre es diferente que obedecer cuando uno está pasando bien. Hacer caso cuando me benefician es una cosa. Hacer caso cuando no me beneficia la orden que me han dado, ahí es diferente. Obedecer cuando voy a sufrir, obedecer cuando sé que voy a sufrir por hacer esto que me estás pidiendo que haga, es diferente. Toma este dinero y anda a comprarte ropa al shopping. Bueno, si me obligás, ¿no? Si me obligás, voy a agarrar el dinero y me voy al shopping a comprar ropa. ¿Cuánto querés? Tomá 50.000 pesos y andá al shopping a comprarte ropa. Bueno, yo me apunto, obedezco.
tomá esta plata y andá al campo a recolectar duraznos durante 8 horas sin salario. ¿Quién va al shopping? ¿Quién va al campo a recolectar duraznos al rayo del sol sin salario? Obedecer cuando me benefician es una cosa, yo soy obediente, ¿cómo no? Yo voy a hacer eso que me pediste, voy a agarrar ese dinero y te doy mi palabra que voy a gastar hasta el último peso en ropa. Quédate tranquilo, obedezco. Ahora, ir a ese campo a trabajar de sol a sol, recolectando esos duraznos para que no me paguen un peso, simplemente para que alguien más se beneficie de que ya los duraznos no están en los árboles, sino que están en las cajas, ahí es distinto. Es otro nivel de obediencia. El verso dice, Jesús, aunque era hijo de Dios, aprendió lo que era la obediencia a través del sufrimiento. Sigue diciendo, al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús fue perfeccionado, pero Jesús ya no era perfecto. Jesús aprendió la obediencia conociendo el sufrimiento. Jesús era obediente, y cuando le tocó sufrir siguió siendo obediente. Y eso dice el verso que lo hizo perfecto. Lo perfeccionó. ¿Cómo fue perfeccionado Jesús? Sufriendo. ¿El sufrimiento es bueno? El sufrimiento es bueno. Es una etapa, una parte, una temporada de nuestra vida. Ya hay un tiempo determinado para cada uno de nosotros en el que el sufrimiento esté presente. ¿No querés crecer? Hoy cuando dije mi frase del principio, una larga temporada en el que hubo sufrimiento, pero también hubo superación. ¡Ah, qué linda es la superación! Qué lindo es pensar que una persona, aunque sufrió, se pudo superar. Qué lindo que es la superación. ¿No querés superarte? ¿No querés ser un mejor hombre? ¿No querés ser una mejor mujer? ¡Quiero! ¿No querés ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo, una mejor pareja? Sí, por supuesto que quiero. Bueno, te damos a vos un tratamiento, sufrimiento. ¿Y es el sufrimiento lo que me va a hacer mejor? ¿Es el sufrimiento lo que te va a hacer mejor? ¿Es el sufrimiento lo que me va a preparar para ser superior a lo que era antes? Claro que sí, el sufrimiento tratará tu vida y te ayudará a superarte. Bueno, no me convence mucho igual, pero lo que dice el verso es que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y hoy te decía, no somos superados si aprendemos. El adolescente aprende. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, esto niño no quiero que mires, sos muy chiquitito para saber de esto? Ya tendrás tiempo de aprender estas cosas de la vida. Todavía no te preocupes por esto. ¿Qué están haciendo? No tenés que ver, tapate los ojos. Son cosas que vas a ver de más grande. Los padres, hay algunos temas que parece que pretendemos que nuestros hijos nunca descubren. Y después pretendemos que nuestros hijos lo descubran solos. ¿Hablaste con tus hijos de sexo? Ah, mis hijos ya saben. ¿Pero hablaste con ellos? No, pero ellos ya saben. Viste que los gurises de bar. ¿Pero dónde aprendieron? ¿Quién les habla? ¿Hablaste con ellos? ¿Les preguntaste cómo están en esa etapa de su vida? ¡Ay, qué complicado! Sí, en algún momento voy a hablar con mi hijo varón, hablar con mi hija mujer de esos temas. ¿Por qué? Porque son temas que cuando los adolescentes hay que tratar con ellos, es el tiempo. En hablar con ellos, para que conozcan, para que aprendan, para que tengan conocimiento y puedan pasar de ser niños a ser adultos. Aprendizaje es lo que hizo a Jesús ser perfecto. Jesús sufrió y a través de ese sufrimiento aprendió a ser obediente. Yo te digo esta frase, la frase es así: el inteligente aprende de sus propios errores. El necio no aprende. El necio no aprende, se equivoca y no aprende ni equivocándose. Ese es el necio. El inteligente aprende de sus errores. El inteligente se equivoca y aprende. El sabio aprende de ver a los demás equivocarse
Entonces el sabio no precisa equivocarse, porque si ya vio a otro equivocarse, ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. ¿Se entiende? El necio mete los dedos en el enchufe, le da corriente, da una vuelta, ve otro enchufe y mete los dedos de vuelta, pensando que este enchufe es diferente al otro, no razona y otra vez va y se da una... Y si vos le decís al necio, necio, vení, toca estos cables, el necio ¿qué hace? Va y toca los cables, porque no aprende, parece que es necio, no entiende. Ahora el inteligente toca los cables, le da con la corriente y cuando va a tocar él dice, no, yo ya sé que ahí no tengo que tocar. Y si vos le decís al inteligente, vení inteligente, agarrá estos cables, y el inteligente le dice, no porque eso da corriente. Ahora el necio simplemente vio, o el sabio simplemente vio al necio o vio al inteligente y ya se dio cuenta qué es y lo que tiene que hacer y lo que no. ¿De acuerdo? Sos necio, sabio e inteligente. Me gustaría ser sabio, pero quizás, capaz, que solo soy inteligente a veces. Ahora, si este sufrimiento, este error, el necio se equivoca, no aprende. El inteligente se equivoca y aprende, el sabio aprende de ver a los demás. Si este error, esta equivocación trae sufrimiento, puedo decir la frase de esta manera. El necio no aprende aunque sufra. Acordate, el sufrimiento está para que yo aprenda. Ahora, el necio sufre y no aprende. Puede ser que el necio sufra y se enoje. Puede ser que el necio sufra y solo se frustre, pero no aprenda. Puede ser que se deprima, puede ser que se angustie, puede ser que le dé un ataque de ira, puede ser que nos golpee, puede ser que se ofenda. Puede pasar muchas cosas con el necio que sufre y su sufrimiento no lo ayuda a aprender absolutamente nada. Ahora, el inteligente, cuando sufre, aprende. Y el sabio va a sufrir va a aprender cuando sufra, pero tiene una ventaja que aprende del sufrimiento de los otros. O sea, si yo tengo que sufrir para aprender y hay sabios a mi alrededor, con mi sufrimiento, lo que yo aprenda, los sabios que están a mi alrededor también lo aprenderán. Si yo en el sufrimiento aprendí superación, los sabios que estén a mi alrededor también aprenderán superación al verme a mí sufrir y al verme a mí superarme. Si yo sufro y aprendo valentía al sufrir, los sabios a mi alrededor también aprenderán valentía sin necesidad de haber sufrido en carne propia lo que yo estoy sufriendo. ¿Se entiende? El verso dice que Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado y por eso fue fuente de salvación y vida eterna para todos nosotros. Él sufrió, Él aprendió, Él fue perfeccionado, pero fue fuente de salvación para nosotros, que no tuvimos que sufrir y que no tuvimos que aprender lo que Él aprendió, pero fuimos bendecidos por su sufrimiento. Entonces mi sufrimiento me puede hacer aprender a mí, pero también puede ayudar a que los que están a mi alrededor aprendan. Y yo por acá escribí así: las personas cuando sufren enseñan qué es lo que se puede hacer cuando uno sufre. Vos cuando vivís enseñás, se llama testimonio. Lo que vos sos, vos lo pasás. Así como vos sos, vos estás enseñando cómo ser así como vos sos. Te guste o no te guste, sos un maestro, sos una maestra de vida. Estás enseñando cómo se puede vivir. Puede haber personas que les guste tu enseñanza o puede haber personas que no les guste tu enseñanza. Pero vos estás enseñando constantemente. Cuando sufrís, también estás enseñando. Estás enseñando constantemente, se llama testimonio. Ahora, cuando hablamos del sufrimiento, vos enseñás qué es lo que se puede hacer en medio del sufrimiento. Si vos sufrís y te ahogás, estás enseñándole a los demás que cuando llegue el momento del sufrimiento tienen una opción: ahogarse. Si vos cuando sufrís te rendís, estás enseñándole a los demás que tienen otra opción aparte de ahogarse, pueden rendirse. Ahora, si vos sufrís y enfrentás, estás enseñando una tercera opción: puedo ahogarme, puedo rendirme o puedo enfrentar esto. Hay algunos que sufren y se alegran. Hay un verso por allá que dice que los discípulos recibieron latigazos y se fueron llenos de gozo de haber sido tenidos en cuenta, de recibir latigazos en el nombre de Jesús. Ellos sufrieron
y tienen alegría. Están enseñando una cuarta opción. Mirá, yo puedo sufrir y alegrarme. Yo no pensé que podía alegrarme en medio del sufrimiento, pero ellos me enseñaron que sí, ellos me dan testimonio que sí. Porque vos cuando sufrís enseñás acerca de lo que otra persona puede hacer cuando sufra. Aprendés y enseñás lo que aprendés. Ya estoy terminando. Filipenses capítulo 4, el verso 11 dice. Filipenses capítulo 4, verso 11. No digo esto porque esté necesitado, dice Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. El hombre dice que aprendió a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido, dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. He aprendido tanto a quedar saciado como he aprendido a pasar hambre, y pasar hambre es sufrimiento. He aprendido a tener de sobra como a sufrir escasez. Termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabe que Cristo lo fortalece. ¿Te acordás que el verso decía, después que vos sufras por un poco de tiempo, el mismo Dios que te llamó a su gracia eterna, Él mismo te va a restaurar y Él te va a hacer firme y Él te va a fortalecer, Él te va a hacer fuerte. Y yo quiero que Dios me haga fuerte, y capaz que vos también has orado, Señor, yo quiero que me hagas fuerte. Amén, yo te voy a hacer fuerte. Acá tenés el paquete de sufrimiento de este día, acá tenés tu temporada de sufrimiento, acá tenés un poco de tiempo de sufrimiento para vos. Pero Señor, ¿qué es esto? Esto yo no quiero. Pero no quería ser fuerte, no quería ser fortalecido, no querés que te haga firme. Bueno, esta es la manera, esta es la estrategia. Y así como vos aprendas, date cuenta que no se cierra solamente en tu circulito, no es solamente para vos. Esto no es algo en tu vida. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero vos no querés representarme a mí, dice Jesús. Vos no querés que las personas, nunca oraste diciendo, Señor, yo quiero ser imagen tuya. Señor, yo quiero que las personas se salven. Yo quiero llevar tu gloria. Yo quiero ser testimonio. Yo quiero predicar el evangelio. Señor, yo quiero. Bueno, no querés todo eso. Yo quiero ayudarte. Toma este paquete de sufrimiento y aprende. Perfeccionate a través de esto. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. Cristo me fortalece. Él sabe que Cristo lo fortalece porque en algún momento él estuvo débil. Necesitó fuerza. Para ser fortalecido yo creo que necesito estar en una situación de debilidad. Quizás en un momento en que yo piense que no puedo más. Capaz que estar al borde de rendirme. Capaz que estar al borde de rendirme, de perder todo, para que ahí yo sea fortalecido. He aprendido, dice, he aprendido a través del sufrimiento, es lo que dice, he aprendido a pasar necesidad, o sea que este hombre pasó necesidad. El Hijo del Dios sobrenatural, el Hijo del Dios todopoderoso, estoy hablando de Pablo como Hijo de Dios, el Hijo del Dios todopoderoso también sufre. El Hijo, nosotros tenemos ese verso que dice que nuestro Padre es el dueño de la plata y el oro. Bueno, los hijos del dueño de la plata y el oro, como Pablo, saben lo que es pasar hambre. Si sabe lo que es pasar hambre, es que o no tenía dinero para comprar su alimento, o aunque tenía el dinero no había alimento que comprar. Pero este Hijo del Dios sobrenatural, todopoderoso, también sufrió necesidad. Pero él dice que él aprendió. He aprendido a estar saciado cualquiera sea mi situación. Sé estar bien y tener abundancia y sé lo que es no tener nada. En todas estas situaciones yo aprendí y todas esas situaciones yo viví. Creo que nosotros somos empujados a creer que nuestra vida
para ser buena, tiene que ser sin sufrimiento, sin padecimientos, sin tristezas, sin crisis, sin colapsos, sin miedos, sin angustias, sin tristezas. Y si nosotros quisiéramos evitar todo esto de nuestra vida, nosotros estaríamos evitando el aprender un montón de cosas necesarias que nosotros queremos aprender. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y te voy a invitar a que puedas pensar en todas tus etapas de sufrimiento, en todas tus temporadas de sufrimiento, en todo ese tiempo en el que has tenido vida. Sean cuantos sean tus años, si yo te dijera ahora de todos estos años, ¿cuántos de esos años han sido buenos años? ¿Cuántos de esos años han sido buenos años? ¿Cuántos de esos años han sido, por el otro lado, padecimiento y sufrimiento? En esas etapas de tu vida que has sufrido, ¿cuáles han sido esas causantes de sufrimiento? ¿Cuáles han sido esos eventos que han traído sufrimiento a nuestra vida? Enfermedades, accidentes, crisis, escasez, muerte, desilusiones. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos muestres, que nos ayudes a recordar todas esas etapas de nuestra vida en las que el sufrimiento se apoderó de nuestro tiempo, Señor. Todas las etapas de nuestra vida en que el sufrimiento fue parte importante de nuestro tiempo. Los que sufren saben que cuando llega el sufrimiento tiene el poder de apagar todo lo demás. El sufrimiento tiene el poder de apagar todo lo demás. Parece que la vida pierde gusto cuando uno está sufriendo. Sin embargo, Dios nos dice, el sufrimiento sirve para que aprendas. El sufrimiento es aprendizaje. El sufrimiento es aprendizaje. El sufrimiento es parte de tu vida. El sufrimiento es parte de tu vida. El sufrimiento es parte importante de tu vida. El sufrimiento es parte importante de nuestra vida. El sufrimiento ha sido parte de tu vida. Algunas personas aquí han sufrido muchísimo. Algunas personas quizás, si hacen en su mente un mapa de sus años, anotan más años al sufrimiento que años de satisfacción. Algunas personas piensan que no han tenido años de satisfacción. A veces el sufrimiento parece que marca mucho más fuerte de lo que la alegría lo hace. Tenés que aprender, dice el Señor. Tenés que aprender. No es desear vivir sin sufrimiento, es aprender a través del sufrimiento. Tenés que aprender. Hay muchas oraciones que son contestadas con sufrimiento de parte de Dios. Hay muchas oraciones que son contestadas con sufrimiento de parte de Dios. Así como el niño tiene que pasar por la adolescencia, así como el niño tiene que pasar por la adolescencia, así como el niño tiene que sufrir ese cambio, esa transformación para ser un adulto, vos tenés que sufrir también. Para ser como soy yo, dice el Señor, tenés que sufrir. Yo sufrí para ser tu Salvador. De alguna manera nosotros tenemos que hacer las paces con el sufrimiento. De alguna manera nosotros tenemos que ver la oportunidad que tenemos para aprender a través del sufrimiento. Vas a seguir sufriendo, no le des vueltas a ese asunto. El sufrimiento es parte de tu vida.
Hay tiempo en tus días que es para sufrir. Hay tiempo en tus días que es para sufrir. No es todo tu tiempo el sufrimiento. Hay tiempo en tu vida que también es para reír, también es para bailar. No es solo luto, también hay fiesta en tu vida. Pero si no aprendes del sufrimiento, el sufrimiento puede opacar tus tiempos de gracia, tus tiempos de alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si no aprendes el secreto del sufrimiento, el sufrimiento puede ahogar los días que deberían de ser para reír. El sufrimiento puede ahogar los días que deberían de ser para bailar. El sufrimiento puede extender el luto y apagar todos tus días. Hay un tiempo para sufrir, pero hay un tiempo para reír. El sufrimiento no puede ocupar el tiempo que no le corresponde, y para eso vos y yo tenemos que aprender a través del sufrimiento, y vos y yo tenemos que amigarnos con el sufrimiento. Vos y yo que queremos ser cristianos y cristianas maduros y maduras, tenemos que hacer las paces con el sufrimiento. Jesucristo sufrió y aprendió y fue perfeccionado. Nosotros no queremos ser menos. Nosotros no queremos menos, nosotros queremos ser como Jesús. Amén. Jesús sufrió y fue perfeccionado a través del sufrimiento. Nosotros queremos ser perfeccionados así como Jesús lo fue. Amén. Entonces el sufrimiento ya no es nuestro enemigo. El sufrimiento pasa a ser esa herramienta de perfección. Jesucristo fue escuchado a través de sus plegarias, a través de sus oraciones, y recibió respuesta. Nosotros no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de pedirte el favor de Dios, no vamos a dejar de pedir el favor de Dios para todos los que nos rodean, pero tampoco vamos a ser necios y pedirle a Dios que no nos dé el sufrimiento que nos hará perfectos. Sabios, aprendan del sufrimiento de los demás. Vean el sufrimiento de los demás, aprendan las buenas lecciones que aprende el que sufre. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por el sufrimiento. Te doy gracias en el nombre de Jesús por el sufrimiento que nos toca de manera personal. Te doy gracias por el sufrimiento que les toca a otros, y te doy gracias, Padre, por esos momentos de gloria que nos comparten las personas que sufren, Señor. Te doy gracias por esos momentos de alegría que Sebastián nos brindó en medio de ese sufrimiento terrible, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por cada risa, Señor. Te doy gracias por cada broma. Te doy gracias por cada palabra de esperanza, Señor, que salían de la boca de una persona en medio del sufrimiento más terrible, Señor, en medio del lecho de muerte, Señor. Nosotros aprendimos lo que uno de nuestros hermanos logró aprender, y por eso te damos gracias, Señor. Aceptamos el sufrimiento, Señor, y aceptamos la enseñanza que el sufrimiento traiga. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que no haya sufrimiento sin aprendizaje. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que tu entendimiento sea abierto, para que tu vista sea abierta y puedas ver y puedas entender y puedas aprender a través del sufrimiento que te toca o te toque el día de mañana o toque a los que están a tu alrededor. Que seamos sabios y no solamente inteligentes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, abrazamos el sufrimiento, Señor, porque abrazamos la enseñanza que el sufrimiento trae. Declaramos en el nombre de Jesús que todo sufrimiento que toque nuestra puerta o toque a nuestros hermanos traerá enseñanza. Traerá enseñanza que será aprendida. Tu sufrimiento te traerá enseñanza. Tu sufrimiento te traerá enseñanza y nos traerá enseñanza a todos los demás. Y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá, porque aún en medio de las situaciones más difíciles, tú estás trabajando en nosotros, tú estás obrando en nuestros corazones, tú estás obrando con tu gracia, con tu favor, tú estás dándonos lo que nosotros no podríamos atesorar de otra manera.
Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús, por todas esas perlas preciosas que están escondidas en el sufrimiento, Señor. Atesoramos esas perlas, Señor, guardamos esos tesoros que el sufrimiento nos trae. Y te damos gracias en el nombre de Jesús.